Bueno, lo dicho, vamos a hablar a continuación con Jaime Rocha, él es capitán de navío. Hace unas semanas ingresó en el Ateneo de Cádiz. En el acto de ingreso en esta institución de la capital, realizó una conferencia sobre los servicios de inteligencia. Es una conferencia, o fue una conferencia muy interesante. Nosotros, a través de otra persona, tuvimos el conocimiento de Jaime, leímos su conferencia y la verdad que nos pareció muy interesante el tenerle esta noche con nosotros aquí en Onda Jerez. Jaime, bienvenido. Buenas noches. Un placer tenerle aquí con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no?, de la figura de Jaime. Él es capitán de navío. Ha dedicado casi toda su vida laboral a la Armada. Después ha tenido otras actividades relacionadas con las empresas, con la seguridad. Tiene una faceta social, es el delegado de Madre Coraje en Cádiz, además Madre Coraje, nacida en Jerez. Aquí en nuestra ciudad. Y bueno, y a partir desde hace 2 semanas, ateneísta de Cádiz. Pues sí, la verdad es que llevaba mucho tiempo el presidente Ignacio Moreno detrás mía para que ingresara, ¿no?, en el Ateneo, pero no encontrábamos un tema adecuado para hablar. Bueno, yo he tenido experiencia también empresarial y podría haber hablado de algún tema empresarial, pero el tema este de los servicios de inteligencia es un tema que es muy desconocido y entonces a mí me apetecía, pero no sabía tampoco muy bien cómo enfocarlo porque es muy delicado, ¿no? Y bueno, pues al final le dije, venga, nos vamos a tirar al ruedo y vamos a hablar de esto. Y es más, había un partido de Real Madrid-Barcelona y le dije, bueno, como estaremos solos, digo, como estaremos solos no importa lo que diga porque va a haber muy poca gente. Pero luego resultó que la sala estaba llena y que empezó el partido y la gente siguió allí, o sea que debió de interesarse. Tuvo gancho la conferencia. Bueno, hay que decir que también Jaime ha sido consejero de Educación, Cultura y Prensa de la Embajada de España en Praga. Praga, sí. 5 años estuvimos allí. Y bueno, y ahora también es articulista, participa y colabora en algunos medios de comunicación también, es decir, que su relación con la prensa... también, la radio, sí. Sí, no, además es que en Praga se dio la circunstancia, nosotros llegamos a Praga en el año 89, antes de la caída del muro de Berlín, cuando todavía era un régimen comunista y bueno, pues se produjo la caída del muro de Berlín y Praga se llenó de periodistas españoles, de primeras firmas de la prensa española y bueno, yo como estaba en la embajada encargado de los temas de prensa, quiero decir que tuve mucho contacto con ellos, yo les facilitaba pues cuando necesitaban una entrevista con algún ministro, con alguien, pues a través de la embajada siempre era más fácil, ¿no? Entonces se dirigían a mí y es una amistad que sigo manteniendo con muchos de ellos y bueno, la verdad es que el tema de la prensa es un tema que siempre me ha atraído y ahora que ya estoy jubilado y me dan oportunidad de escribir en prensa y de asistir a tertulias y a programas de televisión, pues nunca me niego porque la verdad es que sí que me atrae, sí. Bueno, y aquí estamos, esta noche. Muchas gracias. Vamos a hablar de esa conferencia de los servicios de inteligencia, porque además yo que he tenido la oportunidad de leerla, porque hay que decir que tiene un blog, para aquellas personas que quieran conocer todos los artículos que se publican o sus propios pensamientos en el quinto elemento, si no me equivoco. La quinta columna. La quinta columna, perdón. La quinta columna. Tiene un doble sentido la quinta columna, porque en el periódico donde yo publico, que es en el Grupo Yoli, ocupa exactamente la quinta columna de la página. Sabes que las páginas de la prensa están divididas. Esta es la quinta, la de la derecha, está siempre colocada ahí. Y luego ahí se dice en la conferencia, durante la Guerra Civil Española hubo un servicio de inteligencia del bando de Franco, del bando, llamamos, nacional, que estaba infiltrado en las filas enemigas, que se llamaba la quinta columna también. Entonces, bueno, pues también tiene su sentido, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar precisamente de los servicios de inteligencia, de esa conferencia que impartió en el Ateneo de Cádiz y que, como decía, que he tenido la oportunidad de leerla, he aprendido mucho y también, la verdad, que engancha. Es un tema que engancha, todo el tema de cómo está estructurado todos los servicios de inteligencia, los servicios secretos. Y la historia, es muy apasionante la historia de los servicios, ¿no? Porque ¿cómo empezó todo? Sí, bueno, yo en la conferencia escrita no, pero en la conferencia hablada, oral, empecé diciendo, no lo tenía previsto, pero se me ocurrió en el momento, digo,
Si el pobre Abel hubiera tenido un servicio de inteligencia, se hubiera enterado que Caín tenía una quijada y pensaba matarlo, y hubiera puesto tierra por medio, se hubiera quitado y no lo hubiera matado. Como no lo tenía, pues le falló el conocimiento de las intenciones de su hermano y por eso lo mató. Y luego pasé ya un salto en el tiempo y hablaba de Judí Holofernes, Judí que se fingió enamorada del general Holofernes y se coló en su tienda de campaña y lo emborrachó y lo mató, y entonces los israelitas ganaron muy atractiva, muy bella, muy atractiva, viuda, y además una mujer muy íntegra, de unos principios muy íntegros, y que se sacrificaba, estaba dispuesta a sacrificarse por su país, y entonces en plena guerra pues ella fingió enamorarse del general Holofernes y entró allí y le cortó el cuello, nada menos. O sea, que la cosa no era, no había mucha duda. No estaba tan enamorada, no estaba tan enamorada, creía. Tenía otras intenciones. Es que lo que pasa con los servicios de inteligencia es que no son lo que parecen. Claro. Siempre hay una segunda intención. Bueno, pero el recorrido de la historia también nombró a dirigentes como Alfonso X el Sabio, en los Reyes Católicos, y no fue hasta Felipe II, ¿no?, cuando ya empezó a instaurarse en sí como un departamento de, no sé si llamarlo como defensa. A partir de Felipe II es cuando empieza realmente como tal servicio de inteligencia. Lo explico más adelante, pero bueno, lo podemos adelantar. Hay mucha confusión: espionaje, inteligencia, información, son términos que se barajan como si fueran lo mismo, y no son lo mismo. La inteligencia es un producto elaborado, es como si dijéramos el destilado de la información. La información es lo que se obtiene a través de distintos medios, que se pasa a unas personas que son especialistas en un determinado tema, son los analistas, y esos analistas que recogen toda esa información, lo que sacan al final son 4 gotas de inteligencia, y esas gotas de inteligencia es la que se sirven a los dirigentes políticos, que son en este caso los clientes, ¿no? Entonces hay una diferencia grande entre lo que es información y lo que es inteligencia. Inteligencia es un término, digamos, mucho más científico, más elaborado y tal. En cuanto a información, pues hay información que se obtiene sencillamente de medios abiertos. Se puede obtener información de medios abiertos, se puede obtener información a base de colaboradores que se tienen en distintos países, o gente que viaja a distintos países y se obtiene información in situ de ese país, o también se puede obtener por medios técnicos. Los medios técnicos, lo que llamamos SIGINT, inteligencia de señales, eso ha avanzado, pues como ha avanzado toda la tecnología, claro, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues en los últimos años el avance ha sido brutal, que desde un satélite que está a una cantidad de metros sobre tierra enorme, que se pueda sacar una fotografía, por ejemplo, de un campo de entrenamiento de terroristas que están en mitad del desierto, con el detalle de hasta la cara del terrorista, pues la verdad es que eso avanza muchísimo. En cuanto a escuchas, pues hubo un tiempo que para escuchar una conversación, pues prácticamente había que ponerle un micrófono a la persona a la que se le quería escuchar, como el que tengo yo puesto aquí, en su casa, ¿no? O entrar en su casa, poner unos micrófonos por allí y tal. Pues eso ya ha variado completamente, ya se puede hacer a larga distancia, ya no hace falta hacer todo eso. Entonces, claro, la tecnología avanza mucho, pero la tecnología no elimina el factor humano, o sea, la calidad, la fiabilidad de una información obtenida por medios humanos es siempre mucho mejor que la que se pueda obtener por muy buena que sea la tecnología. Además, yo tengo que defender la profesión. Claro. Pero, claro, quiero seguir habiendo. Es necesario el capital humano ante todo. Sí. Si no hubiera hombres y mujeres, evidentemente, porque hoy las mujeres pues se desempeñan exactamente los mismos papeles que los hombres en este campo de la inteligencia, pues si no hubiera, pues solo con equipos, por muy sofisticados que fueran, no darían, ¿no? Vamos a iniciar, atrás, sí, vamos a empezar por el tema de la historia. Hemos hablado que hasta Felipe II no se creó un departamento en sí como de inteligencia, un departamento de inteligencia. Felipe II nombra como el primer espía, además el título es así, es el espía mayor del reino, y nombra a don Juan Velázquez de Velasco. Bueno, yo esto lo dije allí en la presentación,
Y entonces enseguida un amigo mío, que es médico ginecólogo, compañero de colegio, Guillermo Boto, que sabe de toros más que nadie, enseguida me vino a ver y dice: oye, Jaime, te has olvidado de Juan de Valencia, el espía mayor de Felipe IV y torero. Entonces, y me trajo estos 3 libros, no sé si se pueden ver en cámara alguno de estos, ¿sí? Vamos a mantenerlo ahí y lo vamos Sí. a ver. Juan de Valencia, que era el espía Juan de Valencia, mayor. espía mayor, sí. Ya heredó el título del primer espía mayor, que había sido Juan Velázquez de Velasco, ¿no? Y este Juan de Valencia me parece que era el tercero. Y curiosamente a Juan de Valencia hereda el cargo, que era un cargo, bueno, hay que tener en cuenta que este señor, además de ser torero, pertenecía a la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, o sea que pertenecía a la nobleza. Y bueno, era una persona de gran prestigio ante el rey, ¿no? Entonces, para nombrar espía mayor, el rey elige a personas de mucho prestigio y personas además conocidas. Él le llamaban también el limeño, porque había nacido en Lima, aunque luego muy joven se vino para España. Y bueno, pues mi amigo Guillermo Boto enseguida me dice: mira, tienes que hablar de Juan de Valencia, que es también torero, además bueno, también escribía y tal, era espía mayor de Castilla y espía mayor del reino, o sea que... Que hay que reflejada la figura, para que no lo olvidemos. Luego hay personajes muy curiosos. Yo hablaba también de una persona que por el apellido debía de ser de Cádiz, creo que sí, que alguien en la conferencia apuntó que era conocido. Esto en abril de 1988, cuando Estados Unidos declara la guerra a España, los diplomáticos que estaban en Estados Unidos se tienen que ir a Canadá, ¿no? Y el servicio de inteligencia que tenían los españoles en Estados Unidos lo mandaba un teniente de navío, precisamente, un marino también, que se llamaba Ramón Carranza. Entonces, la verdad es que no tengo muchos datos de él, pero después de la conferencia alguien dijo: sí, es conocido y tal, y efectivamente un marino de Cádiz. Y este pobre hombre pues lo pasó muy mal, porque el servicio de inteligencia eran él y 4 más que se marcharon allí a Canadá, pero los canadienses tampoco le hacían la vida fácil, entonces pues tuvo que al final marcharse de allí. Desistió. Sí, luego hay cosas curiosas. Durante la guerra civil, en el bando republicano, copié de un diario de un soldado republicano que se llamaba Carles García, o Carlas, no será catalán, seguramente, claro, ascendencia catalana, combatiente del cuartel de la montaña. En su diario escribe, dice: francamente, en Madrid creo que nadie sabía por dónde andaban los fachas ni por dónde nos atacarían. Y esto lo comenté porque realmente el bando republicano no llegó a tener un servicio de inteligencia organizado. Tenía, por ejemplo, los catalanes tenían un servicio de inteligencia, los vascos tenían otro servicio de inteligencia, el gobierno central tenía otro, y había hasta servicios de inteligencia particulares. Y nadie coordinaba aquello, ni nadie tal. Y entonces, pues claro, la información se diluía, no llegaba donde tenía que llegar, y este pobre hombre, el Carles García, que seguramente moriría mártir allí en el cuartel de la montaña, pues antes de morir dice: es que no tenemos ni idea, no sabemos por dónde van a atacar ni nada, porque no hay. Sin embargo, en el bando nacional hubo, por ejemplo, quizás sea poco conocido, que Francesc Cambó y Juan March, que eran muy millonarios o multimillonarios, le pagaron a Franco la constitución de un servicio de inteligencia. Ellos apostaron su dinero para Franco, para que tuviera un servicio de inteligencia organizado y tal. Y esa quinta columna que he citado antes, sí, pues estaba el general Gutiérrez Mellado, era el que la mandaba y estaba dentro de las líneas enemigas en Madrid. Sí. Hacían sabotajes, hacían información, hacían todo lo que hacen. Sí, porque luego vamos a hablar un poco de los diferentes mecanismos que hay, tanto para proteger la información como para dar una información errónea, despistar, claro. Y todos estos mecanismos que hay dentro de la inteligencia. Eso es lo que se llama la contrainteligencia, ¿no? Es engañar al enemigo, sencillamente, ¿no? Despistarlo. Sí, despistarlo. Pero vamos a comentar algunos espías, sí, por llamarlo de alguna forma. No, espías. Son espías. Sí. No, sí, la palabra es muy bonita y además no sé por qué se emplea de forma tan peyorativa cuando es una profesión muy honorable. No sé si es el momento, pero este señor que se llama Pastor Petit,
que es un escritor catalán, que es de los primeros que yo he encontrado libros sobre el tema de espionaje. En una obra que se llama La guerra de los espías, él hace una definición que dice que, sencillamente dice que, a ver si lo encuentro porque sería bonito leerlo tal como él lo dice. Dice: tras el sujeto enmascarado de espía suele haber algo que el lector no es muy dado a sospechar en quienes le rodean. Este oficio gris, frío, mal compensado y compañero cierto de la angustia, que precisa nervios de acero y tesoros de inteligencia deductiva e intuición, recluta lo más selecto de sus artesanos en las filas de los idealistas. Sí, hay que repetirlo, de los idealistas. Esto puede chocar, que los espías sean idealistas. A veces se interpreta que trabajan o que hacen las cosas que hacen con otras motivaciones, ¿no? Pero realmente es así, es tal como lo define Pastor Petit. No es una cuestión económica, pura. No es una cuestión económica. Una cuestión económica se puede encontrar en informadores, en colaboradores, en confidentes. También puede ser, ¿no? Bueno, agente doble. Hay un tema de agente doble que lo tenemos que tratar, que es importantísimo. Pero en este mundo del espionaje, ese primer escalón, llamemos, de la adquisición de información, donde están los colaboradores, los confidentes y tal, ahí sí puede haber unas motivaciones de tipo económico. De hecho las hay, vamos, hay muchos de ellos son de tipo económico, pero también las puede haber de tipo afectivo, ¿eh? Una cosa no quita la otra, ¿no? Yo tengo aquí varios nombres, Jaime, de espías, Jorge Juan y Santa Marino Cilia, también, Marino. Domingo Badía Leblich, la condesa de Romanones.